Ahí está mi compañero. Le expliqué cómo va el tema. Buenas tardes, Hola Sebastián, buenas tardes. ¿cómo está? Ya, cuéntenme nomás, pues no hay problema. Ya, Y ya estoy Pablo. buscando. Dame un segundo. Ya, así empecemos. Quiero hacerle como la primera pregunta, así en general, como cuáles serían como las principales causas de la deserción en las carreras universitarias. Ya, mira, por lo menos yo puedo hablar un poquito del sistema, pero yo manejo más los datos de acá. Pues. Tú cachai que yo trabajo aquí en la Universidad O'Higgins. Esta igual es una universidad extraña en el sentido de que recién tenemos 8 años de existencia, van 3 cohortes de titulado, entonces nuestros datos igual son raros respecto a los del resto del sistema. Pero en líneas generales, cuando hemos hecho los análisis y cosas así respecto a temas de deserción que anduvimos en un congreso el año pasado, lo que hemos notado nosotros que típicamente están asociados primero a temas vocacionales. Hay un montón de estudiantes que dejan la educación superior porque estudiando se dan cuenta que es una cosa que ya no les interesa o no era algo que, digamos, entraban en una carrera sin saber bien de qué se trataba o porque la familia le dijo que entrara, ¿cachai? Cosas de ese estilo. Y al menos en los últimos años pareciera haber como un alza en temas de salud mental, po, de chiquillos que se estresan o que no saben llevar, digamos, que no logran llevar como el ritmo de la vida universitaria y terminan desertando de sus carreras en principio. Pero en general, yo te diría que esos son los dos temas más fuertes. Hay otro motivo que aparece normalmente que es el de como argumentaciones académicas, como que se empiezan a frustrar porque les va mal, ¿cachai? Entonces, como les va mal, eventualmente dejan de estudiar, ya no es lo mismo, no hay la misma motivación detrás de ese tema y eventualmente se van de la carrera. Al menos en nuestro caso, como temas socioeconómicos. No hay tanto como en otros lados quizás, pero eso tiene que ver, como te decía, con una de las rarezas de nuestra universidad, que el 70% de nuestros estudiantes tiene gratuidad. Entonces, son súper poquitos los que pagan arancel, ¿cachai? Pero a grandes rasgos son eso, diría yo, como el mapa de los motivos más fuertes. ¿Y esto qué impacto, o sea, qué impacto tiene la deserción tanto en el desarrollo del país? Qué buena la pregunta. Primero lo que pasa es que uno se lo puede vivir como desde el punto de vista de los recursos, ¿cierto? En el sentido de que, por lo que yo te decía, cada vez hay más estudiantes que tienen gratuidad o que tienen algún beneficio para sus estudios y que eventualmente cuando desertan, pasa entre comillas esto de que hay un gasto que se hizo como en la educación de estos estudiantes que finalmente no llega a buen puerto, ¿cachai? Como em, hay una cosa como a nivel, si lo quieres ver como presupuestario, pero en términos generales, obviamente, el tema de la deserción universitaria, estudiantes que entran y que después no terminan su carrera, impactan cosas desde el número de profesionales disponibles que hay hasta complicaciones un poquito más delicadas como ausencia de capital humano capacitado, ¿cachai? Como que no tengáis las herramientas que podrías tener si es que tuvieras más estudiantes de educación superior en el país y, digamos, en el desarrollo que genera en la región, ¿cachai? Algo que ha pasado muy evidentemente aquí en la región es que el año 2016, más o menos, aquí en Rancagua, por ejemplo, se abrió un hospital regional y ese hospital tenía muy poquitos médicos, ¿cachai? Y nosotros este año ya, o sea, el año pasado, fines del año pasado, ya titulamos a los primeros 28 y prácticamente todos encontraron pega casi inmediatamente. Entonces, el hecho de que muchas personas deserten te impacta en como en la matriz laboral, ¿cachai? Partiendo por ese tipo de cosas. Y obviamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo y con la investigación a nivel país, pues mientras menos personas tengas trabajando, ejerciendo en sus cosas, es menos el desarrollo que uno puede alcanzar. ¿Sí? Y si lo vemos como en el ámbito socioeconómico, como qué consecuencias trae la deserción universitaria, como con la gente que se endeuda con el CAE, o como que Eso, malgasta la gratuidad, como. claro, ¿cachai? A mí igual no me gusta hablar como de mal gasto porque de repente si alguien entró a estudiar y no le gustó, está en su sano derecho de ejercer como esa alternativa de que sabéis que no voy a seguir estudiando algo que no me gusta.
pero obviamente impacta en ese tipo de cosas. Pues cuando uno no tiene beneficios, por ejemplo, pasa mucho, sobre todo a nivel nacional, que dependiendo del espacio, de la forma en la que en el ambiente en el que te criaste, como que da la sensación de que uno no es nada si no tiene un cartón profesional. ¿Cachai? Entonces, hay muchos estudiantes en el sistema que ingresan porque les dijeron que era mejor que tuviera una carrera universitaria, porque pueda acceder a mejores sueldos sin duda y qué sé yo. Pero si no está alineado con como con sus intereses, con su vocación, en general lo que termina pasando es que el estudiante termina desertando de la universidad y por supuesto se va con la deuda que eso arrastra. Puntualmente en las universidades del Estado, además, no estamos en condiciones de condonar esa deuda si no viene una ley que nos permita condonarla, ¿cachai? A diferencia de las universidades privadas que, por ejemplo, sí podrían eventualmente condonar la deuda porque ellos sí son autónomos en esa línea. Em, en líneas generales, yo diría que el impacto más fuerte que tiene en los estudiantes que desertan, primero el socioeconómico, que ese es como el más clarito, ¿cierto? Sobre todo si se van endeudados. Y si no se van endeudados, de todas maneras, como con esta perspectiva de sueldo o perspectiva de estándar de vida que se pierde al perder la carrera universitaria. Pero de todas maneras, yo diría, al menos de lo que hemos detectado nosotros entrevistando a estudiantes que se van de la universidad o qué sé yo, también genera cosas en términos personales, como niveles de salud mental y cosas por el estilo, digamos, para ningún estudiante es fácil desertar de la universidad, ¿cachai? Porque a lo mejor se había hecho un grupo de amigos, porque a lo mejor se estaba acostumbrando a ese estándar de como lo que le tocaba levantarse en la mañana, venir a la U, qué sé yo, y sin duda genera un impacto en la vida de esa persona como dejar de hacerlo. ¿Cachai? Eso yo lo veo un poquitito más allá que solo el desmedro socioeconómico. Y para prevenir esta deserción universitaria, desde la familia o la misma educación en sí, ¿qué puede hacer para prevenir esto? Hay hartas maneras de hacerlo. Típicamente en las familias es difícil como alojar la responsabilidad de la deserción o eso si me lo preguntáis a mí porque depende mucho del contexto en el que naciste. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, yo siempre cuento esta historia. Yo soy hijo de dos profes. Entonces, para mí fue muy fácil, digamos, porque de chiquitito me criaron entendiendo que estudiar era importante, que yo crecí rodeado de libros, aprendí a leer súper chico. Mi mamá es profe de lenguaje y mi papá es profe de matemáticas. Entonces me enseñaron a sumar y a restar antes de entrar al colegio. ¿Cachai? Como que para mí, como ese track, digamos, yo tuve la fortuna de que yo las tenía todas, po, ¿cachai? Pero eso no es el estándar de este país, digamos. Hay muchos, nosotros aquí en la universidad tenemos hartos estudiantes que son el primero que entra a la educación superior de su familia. Entonces, yo diría que en la parte familiar, más allá del acompañamiento, del núcleo, de la red de apoyo, digamos, es difícil lo que uno puede pensar como en términos de retención. Sin duda, la responsabilidad o al menos la tarea más grande debiéramos llevárnosla en las universidades. ¿Cachai? Por ejemplo, aquí en la Universidad de O'Higgins, como partimos el 2017, partimos con todas las garantías tecnológicas que tiene el partir con una universidad recién, po, ¿cachai? O sea, cuando yo estudiaba, yo alcancé a inscribir ramos en papel, yo alcancé a pedir mi expediente de título en papel que tenía que ir filmando por distintos lugares, cosas de ese estilo, ¿cachai? En cambio ahora, como todo es digital y todo se almacena al final en una base de datos, el seguimiento a las trayectorias estudiantiles es una responsabilidad que yo diría que ahora es más profunda que antes, porque ahora es más fácil tener el registro de esas cosas. Entonces, detectar cuando un estudiante empieza a faltar a clases, contactarlo, saber qué es lo que le está pasando, tratar de entender y, dependiendo de lo que le esté ocurriendo, que la universidad tenga los mecanismos de apoyo pertinentes. ¿Cachai? Por ejemplo, aquí nos pasa, qué sé yo, pues un estudiante deja de venir a la universidad, se le contacta y dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que mi papá perdió el trabajo y ahora yo estoy en la casa mientras mi papá anda buscando pega, qué sé yo. Entonces uno trata como universidad de activar beneficios internos, de ajustar la carga horaria del estudiante para que a lo mejor si tiene que avanzar más lento, que avance más lento, pero que no se vaya. ¿Cachai? Si está por reprobar un ramo, se le asignan tutores y de alguna manera uno como es la trayectoria estudiantil es cada vez menos...
individual, digamos, y al menos desde las instituciones lo que andamos buscando, lo que está de moda ahora, son estos sistemas de acompañamiento estudiantil, po, y ojalá integral. No solo preocuparse de que el cable le está yendo mal en las notas, sino que además tratar de identificar cuáles son los problemas que tiene en términos personales que le impiden llevar una trayectoria académica oportuna. ¿Cachai? También nosotros, como hemos visto como los informes que da el Ministerio de Educación, y como que nos llamó la atención que las carreras de ingeniería son las que tienen como una mayor tasa de deserción. Entonces, queríamos Sí. hacer, también podemos hacerle como pregunta direccionada a eso, como que las dificultades que tienen este tipo de carreras. En general, las carreras de ingeniería tienen dos brechas difíciles de sobrepasar, digamos. La primera es que la palabra ingeniería aguanta mucho. ¿Cachai? O sea, uno habla, si tú te ponías a buscar todas las ingenierías que hay en Chile, hay cientos de ingenierías y hay algunas con nombres muy específicos, con nombres muy extraños. Ponte tú, hace un tiempo atrás buscábamos, encontré en internet una que era como ingeniería civil en proyectos de ingeniería, ¿cachai? No sé, po, hasta redundante suena. Tenéis ingeniería agronómica, tenéis ingenierías comerciales, que en el resto del mundo la ingeniería comercial no es una ingeniería, pues es como una carrera en economía. Entonces, pasa que como la palabra ingeniería aguanta tantas cosas, típicamente cuando uno tiene 17 18 años, que es la edad que uno tiene cuando sale de cuarto medio, no tiene idea de qué se trata la ingeniería, po, ¿cachai? A mí me pasó, yo de formación profesional, yo soy ingeniero matemático, y yo entré a ingeniería, en la Chile en este caso, pero como por tincada, pues así como, oye, mira, durante mi trayecto en la educación media me parece que yo soy más o menos bueno para las matemáticas, entonces yo entré a estudiar ingeniería, pero tampoco tenía mucha certeza de lo que había, ¿cachai? Entonces hay una alta componente de deserción en la ingeniería que tiene que ver con que entran y se dan cuenta que no es lo que se te imaginaban con respecto a la carrera, ¿cachai? Hay gente que entra a la ingeniería pensando que es una carrera más bien técnica y después se dan cuenta que entraron a una civil, o al revés, están buscando algo civil y en verdad entraron a algo técnico, entraron a algo de ejecución. Entonces, yo diría que esa es una primera gran dificultad que tiene, es que como fuimos tan laxos con el uso de la palabra ingeniería que tiene una gama muy grande de cosas, entonces es difícil que un estudiante cache de qué se trata en primera instancia, como desde el punto de vista computacional. Y lo otro, perdón, de vocacional. Y lo otro que yo veo es que las carreras de ingeniería en general tienen una componente de ciencias básicas súper potente en los primeros 2 años. Harto cálculo, harta física, alta álgebra, harta programación. Dependiendo de la mención, por ejemplo, si entraste a una en biotecnología o en química, además tenés ciencias naturales. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de las brechas que uno trae desde el colegio, desde el liceo, ¿cachai? En estos momentos la educación secundaria no te prepara necesariamente al nivel que tú tienes que se te exige en la educación superior, ¿cachai? Y viene de harto que las escuelas de ingeniería son muy de la dinámica del colador, po, ¿cachai? O sea, yo tuve profes que se medían así como la vara de ser buen profe o mal profe, tenía que ver con las tasas de reprobación que tenían, po. Ah, este bueno es súper buen profe porque reprobó al 80% del curso, ¿cachai? Y ahora tú miráis ese paradigma y nada que ver, po. De hecho, si a mí me preguntáis, yo creo que un profe que se pitea a 8 de cada 10 estudiantes es un mal profe, ¿cachai? O sea, algo está haciendo que su curso no está entendiendo las cosas que le está enseñando. Entonces, salir de esta cultura como del colador, yo creo que es otra de las dificultades que tenemos y tiene que ver con nuestra formación, ¿ah? Como a todos los ingenieros más o menos nos formaron así, entonces entendemos el mundo de esa manera y nos cuesta cambiar las prácticas docentes. Entonces, yo creo que es como esta parte de las ciencias básicas que no viene tan fortalecida en los estudiantes de educación secundaria y que de repente se le exige muchísimo en los primeros 2 años de la carrera. Y además esta componente como de vocación. ¿Cachai? Yo veo como en esas dos, como yo veo las cosas, creo que en esas dos patitas está fundamentada gran parte de la deserción en las carreras de ingeniería. Y, o sea, los factores, o sea, ¿qué factores estructurales están contribuyendo a que específicamente en la ingeniería sea la deserción esté como concentrada en esa carrera? Yo creo que una de las cosas estructurales, como te decía, tiene que ver con la formación que traen de la educación secundaria.
ha habido buenas señales en la dirección, por ejemplo, de que ahora en educación media uno en tercero y cuarto tiene cursos electivos de matemáticas. Por ejemplo, ahora en la malla de cuarto medio, independiente que no siempre se logre, pero en la malla electiva de cuarto medio se supone que uno estudia cálculo diferencial, por ejemplo. Entonces, cuando tú entras a la universidad, debieras traer ese conocimiento previo, que por a veces motivo no necesariamente ocurre, ¿cachai? Pero al menos está como llamado a que las cosas se empiecen a mirar un poco en la educación secundaria, pero de todas maneras esto todavía es estructural, o sea, todavía pasa que un estudiante entra a primer año en ingeniería y no sabe derivar y no sabe integrar, entonces eso lógicamente se le enseña en la universidad. Y el otro tema estructural, creo yo, es el otro que te decía anteriormente, es que las mallas de las carreras de ingeniería no necesariamente cubren lo que tiene que ver con como aprendizaje o partir de un poquito más atrás. Lo llevo de nuevo a un ejemplo claro. Nosotros cuando partimos con la carrera de ingeniería el año 2017, había un curso de cálculo uno de álgebra uno y uno de física uno. Y este año, este es un estudio por supuesto, de larga data, pero en el camino nos dimos cuenta que puntualmente para el curso de física, y no es algo que hayamos descubierto acá, pasa en todos lados, el curso de física tiene una tasa de reprobación muy, muy alta, muy por encima de las demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente uno toma la decisión de que en la malla nos hacemos cargo de esa dificultad. Y finalmente lo que termina pasando es que desde este año, por ejemplo, en el primer semestre no hay física uno, sino que hay un curso que se llama Ciencias para la Ingeniería, que es una especie de pre-preparación, si quieres tú, para el curso de física uno. ¿Cachai? Entonces, la dificultad en estructura tiene que ver con que cambiar las mallas de las carreras de ingeniería en general es difícil, pero precisamente hay que aprovecharse esa estructura, porque cuando tú haces esos cambios, cuando tú a lo mejor antes de cálculo uno pones un curso preparatorio de matemáticas, y en este caso de física uno haces un curso preparatorio de ciencias para la ingeniería, eso después cuando tú llegas a cálculo uno, llegas a física uno, te deja mejor preparado. Y eso es algo que no necesariamente está pasando en todos lados. Entonces, esos son como los temas estructurales que yo veo. La formación que no es suficiente de la educación secundaria para los cursos de ciencias básicas de ingeniería. Y esto que tiene que ver con podríamos decirle, poca flexibilidad de las instituciones a modificar sus planes de estudio cuando se detectan estas cosas. ¿Cachai? Si todas las carreras de ingeniería sabemos que a los chiquillos les falla física uno. Entonces todas debiéramos reaccionar a tiempo y lo que pasa es que no reaccionamos tan rápido como quisiera. La última pregunta relacionada con el tema de la ingeniería. ¿Cree que Ujú. afecta como algo, como la presión de la familia para que la estudiante entre en esa carrera? Que uno Sin como duda la pensaba, carrera de ingeniería tiene como esa componente, ¿cachai? Que es como, pero mi hijo, usted estudia ingeniería. A mí me pasó, yo cuando salí a cuarto medio yo quería ser profe de matemáticas. Y mi viejo, que es profe de matemáticas, me dijo, no, po, weón, con ese puntaje mejor estudia otra cosa, algo con lo que viváis más tranquilo, con lo que tengáis, generéis más lucas y qué sé yo. Es súper triste cuando te das cuenta que el que te lo dice es otro profe, ¿cachai? Pero sin duda es algo que te conlleva eso, pero de todas maneras tiene estas otras componentes que yo les comentaba, porque ponte tú, también podría pasar que las carreras de la salud tuvieron una alta, y con medicina eso no pasa, ¿cachai? Con medicina, los estudiantes, de hecho, medicina es de las universidades, es de las carreras, perdón, que en el sistema tiene más bajita deserción, como la ¿cachai? menor, Y la como la... explicación, igual hay un montón de gente que entra a medicina porque el papá y el abuelo y el tatarabuelo eran médicos, po, ¿cachai? Pero hay algo más, a- sufre de las mismas cosas. Ahí las dificultades no son el cálculo y la física, sino que son la química y la biología. Sigue siendo el tema de las ciencias básicas por detrás, pero hay otras componentes que parecieran indicar que en el caso de la ingeniería la deserción es un poquito más alta. Yo te diría en realidad que la componente más fuerte es la vocacional, po, porque por último en el caso de medicina, las lucas tiran, po, ¿cachai? En ingeniería igual son buenos sueldos y qué sé yo, pero no es el sueldo de un médico, ¿cachai? No, es otra cosa. Y pasando ya para terminar, ¿qué acciones debería tener en cuenta y considerar el Estado y la universidad en sí para frenar estas altas cifras de deserción en educación superior? Yo creo que la clave siempre está en el monitoreo efectivo de las cohortes estudiantiles, porque de un punto a esta parte
hay programas como el programa PASE, que es el programa de acceso a la educación superior, que probablemente en otras entrevistas o en otras investigaciones han cachado de qué se trata el PASE. Que el PASE lo que hizo es que le aseguró el ingreso a muchos estudiantes al sistema de educación superior, ¿cachai? El problema que te trae eso, problema entre comillas, digamos, es que tú logras que el estudiante ingrese, pero no eres capaz de asegurar que el estudiante continúe en la universidad, ¿cachai? Como que el pase te asegura la entrada, pero no te asegura la permanencia. Yo creo que es la obligación, digamos, de todas las universidades, no necesariamente solo las estatales, pero obviamente con políticas de Estado y cosas así. En el programa PASE, de hecho, hasta se destinan recursos para que una vez que el estudiante PASE ingresó, tú le puedas hacer un monitoreo efectivo, ¿cachai? Y ese monitoreo yo creo que es la tarea grande que tenemos en las universidades. Como una cosa es detectar que un estudiante pase o no pase, pero detectar que un estudiante tiene un problema, pero además que la universidad logre intervenir a tiempo para tratar de cambiar la situación compleja del estudiante. Y ahí hay que encontrar una línea delgadita como en no convertirse, ponte tú, no convertirse en una municipalidad chiquitita, vos, ¿cachai? No sé si me explico, porque de repente uno dice, chuta, como que la universidad al final termina teniendo, por ejemplo, aquí hay un médico general que le da hora a los estudiantes, tenemos una nutricionista, tenemos una matrona, durante la pandemia tuvimos convenios con oculistas, entonces ahí la pregunta muy naturalmente ocurre, que es como, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la universidad? ¿Cachai? Y yo creo que esa es la tarea que tenemos, como elaborar un sistema de monitoreo, pero que le permita al estudiante maniobrar con sus cosas, pero además a la universidad hacer un, digamos, un monitoreo oportuno de todas las cosas. ¿Ya? Eso sería todas las Sí. preguntas. Muchas Súper. gracias. Muchas gracias. Oye, no, yo espero haberles sido de ayuda. Cualquier cosita, seguimos conversando por ahí, pues no pasa nada. Ya, Muchas muchas gracias. gracias. Se Ya. pasó. Que estén muy bien. Ya, Chao, esté chao. bien. Chao.